Bienvenidos de nuevo a Eje de la Verdad. Hay un alto al fuego más o menos. Y sí, claramente el trabajo no está terminado en Líbano ni en Irán. Pero esta semana quiero ampliar un poco más la perspectiva mientras observamos cuál será el próximo movimiento del presidente Trump. Y exponer los continuos y horribles métodos de violencia sexual que la Guardia Revolucionaria Islámica y los grupos proxy del régimen islámico están usando para aterrorizar a la gente en toda esta región, desde Gaza hasta Teherán. Pero primero hablemos sobre la prueba moral de Irán, en la que la izquierda global está fallando en tiempo real. Ahora, durante décadas, la izquierda se ha promocionado como una especie de autoridad moral en derechos humanos. El lado que afirma preocuparse más, ver más y luchar más fuerte por las personas vulnerables. El partido de las mujeres, de los gays, de los inmigrantes, de los derechos civiles y que se opone a la brutalidad policial y a la pena de muerte. No quiero volver a escuchar nunca más ninguna de estas cosas porque la prueba de Irán expone que este no es un sistema de valores universal, es uno selectivo. Mira cómo la izquierda habla sobre la inmigración o la brutalidad policial en Estados Unidos. Pasarán años defendiendo a personas que infringen la ley, presentándolo como un tema moral, un tema humano. Se organizarán, protestarán y gritarán sobre la brutalidad policial y el ICE a los cuatro vientos. Pero si niños iraníes son baleados en las calles por francotiradores de la Guardia Revolucionaria por protestar, de repente ya no es nuestro problema, no es nuestra guerra. Al menos 1.639 ejecuciones en 2025, el número más alto desde 1989. Más del 90% de esas ni siquiera fueron anunciadas por el régimen. Cientos más de ejecuciones ya en 2026, decenas de miles asesinados en protestas a lo largo de los años. Más de 50.000 personas están actualmente detenidas, muchas de ellas enfrentando la ejecución por protestar. Según el propio marco de la izquierda, esta debería ser la historia de derechos humanos más grande del mundo, pero no lo es. Veamos los derechos de las mujeres. Constantemente la izquierda nos dice que debemos creerles a las mujeres, y así debe ser. Mientras tanto, en Irán, las mujeres viven bajo un sistema de apartheid de género. Son golpeadas, detenidas o asesinadas por no cumplir, y cuando protestan no están publicando hashtags. Se arriesgan a la tortura, la violencia sexual, de la cual hablaremos, y la ejecución. Y aún así, cuando la violencia sexual es utilizada por el régimen y sus grupos proxy como herramienta de control y guerra, esas mujeres desaparecen de la agenda de la izquierda porque Trump o Bibi o cualquier excusa que tengan hoy. Y mira los derechos LGBTQ. La izquierda dice que esto no es negociable, pero en Irán, ser gay se castiga con la muerte. A los hombres los cuelgan de grúas. Mientras tanto, en la izquierda hay hombres gay como Glenn Greenwald que han repetido la propaganda del régimen durante años, ayudando a quienes lo ejecutarían en la guerra de información. Así que no quiero escuchar otra lección sobre humanidad de personas que eligen a conveniencia qué humanos importan. Lamentablemente, esto se ha convertido en una política para la izquierda y no solo en retórica. Por supuesto, tenemos a Jimmy Carter, quien ayudó a abandonar al Shah y abrió la puerta a Khomeini en el 79. Tenemos a Barack Obama, quien vendió el acuerdo nuclear como una forma de moderar al régimen, liberando decenas de miles de millones de dólares en fondos accesibles. Y la promesa era que el alivio económico cambiaría el comportamiento, pero no fue así. Financió la expansión. Y luego, bajo Biden, por supuesto, las sanciones permanecieron en el papel, pero en la práctica se relajaron. El régimen generó mucho más de 100.000 millones de dólares solo en ingresos petroleros entre 2021 y 2024, lo que literalmente revivió financieramente al régimen. ¿Y qué produjo ese resurgimiento? Más represión en casa, más ejecuciones, más operativos represivos y más violencia en el extranjero a través de Jazbar Ahmad, los hutíes y todos los grupos proxy terroristas de la región. Y ahora, además de las políticas ridículas de las administraciones demócratas, también tienes algo aún peor viniendo de la izquierda hoy en día. Tienes a personas como los senadores Chris Murphy y Bernie Sanders o comentaristas como Chen Uygur y Mehdi Hassan. No solo ignoran estos crímenes, sino que activamente repiten los argumentos del régimen responsable de ellos, afirmando que Estados Unidos está perdiendo, afirmando que Israel obligó a Estados Unidos a entrar en esta guerra, de lo cual hablaremos, quitándole responsabilidad al régimen mientras les niegan a los iraníes cualquier tipo de simpatía. No es análisis, es propaganda. Y a estas alturas el patrón es muy claro, igual que con la causa palestina. No se trata de derechos humanos. No se trata de valores progresistas, y ni siquiera se trata de las personas que dicen defender, porque si así fuera, los iraníes estarían en el centro de esta conversación, y no lo están. De lo que realmente se trata esto es de oponerse a Estados Unidos y a sus aliados, sin importar el costo. Incluso si ese costo es ignorar las ejecuciones e ignorar la violencia sexual, ignorar que hombres homosexuales sean colgados de grúas, ignorar que niños sean baleados en la calle. Nunca más aceptaré lecciones de humanidad de estas personas.
Irán es la prueba moral hoy, y la izquierda no solo la reprobó, se ha desenmascarado. Y ahora pasemos al desastre que evitamos, Kamala Harris. Ahora, durante las últimas semanas, se ha impulsado una narrativa con toda seriedad que debería haber sido descartada de cualquier discusión seria. Y en cambio, está siendo repetida por políticos, comentaristas y personas que realmente deberían saberlo mejor, que es la afirmación de que Estados Unidos no tomó una decisión independiente en este conflicto, sino que de alguna manera fue arrastrado a él por Israel, incluyendo a personas como Kamala Harris. Pero este argumento solo funciona si al mismo tiempo les quitas capacidad de decisión tanto a Estados Unidos como a la República Islámica, porque requiere que creas que el presidente de Estados Unidos no puede actuar sin el permiso de Israel. Mientras también crees que un régimen que ha pasado décadas construyendo, financiando y dirigiendo guerras de terror por medio de intermediarios en toda la región solo está respondiendo pasivamente a los acontecimientos. Mira esto. Él entró en una guerra, fue arrastrado a ella por Bibi Netanyahu. Seamos claros sobre eso. Entró en una guerra que el pueblo estadounidense no quiere, poniendo en riesgo a los militares estadounidenses. Todavía es doloroso incluso escuchar a esta mujer hablar porque es increíblemente tonta. Pero, ya sabes, lo que acabamos de escuchar no fue realmente ningún tipo de intento serio de enfrentar la realidad del conflicto. No es que ella lo entendiera de todos modos, pero porque el propósito completo de este tipo de declaraciones es desviar el centro de gravedad de la República Islámica y, en su lugar, ponerlo sobre Israel, para que el régimen que impulsa la inestabilidad, la República Islámica, desaparezca en el fondo. Bueno, Israel se convierte en el actor principal de esta historia. Y una vez que entiendes ese cambio, todo lo demás se entiende mucho más rápido. Es por eso que luego escuchas la segunda afirmación que estamos oyendo de muchas personas ahora, que Estados Unidos de alguna manera está siendo arrastrado a la guerra, como si la política estadounidense no estuviera siendo moldeada por los intereses estadounidenses, sino por presión externa. Y hemos escuchado esto de personas como Kamala Harris, pero también lo escuchamos de politólogos como John Mearsheimer, quien ha tenido una extraña obsesión con Israel durante muchos años, e incluso de miembros del Congreso como Ilhan Omar, que abiertamente incitan contra el presidente de Estados Unidos para difamar a Israel. Mira lo que dijo Mearsheimer. Esa historia del New York Times el otro día garantiza dejarle claro a una gran cantidad de estadounidenses que los israelíes nos llevaron de las narices a esta guerra. Y había todo tipo de personas en el aparato de seguridad nacional que estaban dando señales de alerta, por no decir una alerta roja. ¿Pero por qué entramos? Porque los israelíes convencieron al presidente Trump de que era una buena idea, que ellos tenían una estrategia viable. Quiero decir, la buena noticia es que Mearsheimer se equivocó en casi todas sus predicciones. Así que el hecho de que él diga esto como si fuera algo malo es en realidad un gran indicador de que de hecho es la política correcta y es lo correcto. Pero también escuchamos esta estupidez de personas como John Kerry, quien fue muy rápido en culpar a Netanyahu cuando, de hecho, Netanyahu ni siquiera era el primer ministro de Israel en la época en que Bush era presidente. Pero mira lo que dijo esta semana. Sí, él quería que atacáramos. Fue a ver al presidente Obama. Hizo una presentación para pedir que atacáramos. El presidente Obama se negó. El presidente Biden se negó. El presidente Bush se negó. El único presidente que ha aceptado esto, obviamente, es el presidente Trump. Quiero decir, esta es una persona que tiene un largo historial de mentir descaradamente, así que no es realmente sorprendente. O sea, ¿a quién le importan los hechos, verdad, John Kerry? Pero simplemente vamos a olvidar el hecho de que es exactamente el mismo argumento que los funcionarios del régimen islámico, los que quedan, están haciendo ellos mismos, ¿verdad? O sea, aquí tenemos a Galibaf. Mira esto. De manera similar, ellos su régimen. Esa discusión sobre el hashtag que mencioné, ahora este gobierno dice que primero Estados Unidos, pero en la práctica, en realidad se ha convertido en primero Israel, porque toman decisiones con su información incorrecta, con su planificación. En ambos casos, la historia es que Israel actúa y Estados Unidos, por cualquier razón, lo sigue. Y luego Irán simplemente reacciona a la situación, lo cual, por supuesto, no es una descripción de la realidad, sino un marco deliberado que resulta alinearse perfectamente con la forma en que la propia República Islámica ha descrito este conflicto durante años. Porque los propios líderes de Irán han afirmado repetidamente que las acciones de Estados Unidos son para salvar a Israel, que Estados Unidos no actúa como una potencia soberana, sino como una extensión de los intereses israelíes. Y de eso se trata realmente toda esta narrativa de que esta no es la guerra de Estados Unidos. De eso se trata todo esto. Y ni siquiera están ocultando ese mensaje, o sea, lo están exportando.
El hecho de que ahora estés escuchando diferentes versiones de ese mismo argumento, tanto de la izquierda como de la derecha en Estados Unidos, eso que está como pulido y suavizado para una audiencia occidental, debería inmediatamente levantar sospechas sobre de quién es realmente el marco que se está repitiendo con estos argumentos. Ahora, lo más importante, porque todo este argumento básicamente se desmorona en el momento en que miras los antecedentes reales, porque la postura de Donald Trump sobre Irán no surgió la semana pasada. No surgió durante esta guerra y no surgió por Israel. Es un hilo conductor que se remonta a décadas atrás y está documentada en sus propias palabras y acciones. Mira lo que dijo en 1980. Cuando obtienes el respeto de los otros países, entonces los otros países tienden a hacer un poco lo que tú haces y puedes crear las actitudes correctas. La situación iraní es un claro ejemplo. Que tengan a nuestros rehenes es absolutamente y totalmente ridículo. Que este país se quede de brazos cruzados y permita que un país como Irán retenga a nuestros rehenes, en mi opinión, es una atrocidad. Y no creo que lo hagan con otros países. Honestamente no creo que lo estén haciendo con otros países. Obviamente. Estás defendiendo que debimos haber entrado ahí con tropas, etcétera, y sacar a nuestros muchachos. Absolutamente sí. No tengo ninguna duda y no hay duda en mi mente. Creo que ahora mismo seríamos una nación rica en petróleo y creo que debimos haberlo hecho. Y estoy muy decepcionado de que no lo hayamos hecho, y no creo que nadie nos hubiera detenido, no creo que nadie se hubiera enojado con nosotros. Y teníamos todo el derecho de hacerlo en ese momento, creo que hemos perdido la oportunidad. Entonces, en 1980, durante la crisis de los rehenes, así es como ahora. El presidente Trump describió la situación con el régimen como ridícula, argumentando que Estados Unidos debió haber actuado con fuerza y presentando al régimen como un desafío directo al poder estadounidense. Esta no es una postura nueva para el presidente Trump, y ciertamente no es algo que se pueda atribuir a los acontecimientos actuales o a la influencia israelí, pero en realidad hay mucho más. Avancemos rápidamente hasta 1987 en otra entrevista con Trump. Estoy aquí porque personalmente estoy cansado de ver cómo este gran país nuestro está siendo estafado. Pero en lo que respecta a Trump, nuestros aliados son solo parte del problema. El verdadero culpable es Irán. ¿Por qué no pudimos entrar y tomar parte de su petróleo, que está junto al mar? ¿Cómo harías eso? ¿Enviarías a los marines? ¿Te arriesgarías a una guerra? Que se queden con Irán, tú tomas su petróleo. ¿Cómo? Quiero decir, ¿queremos una guerra? ¿Qué queremos decir? Tú entras. ¿Cómo entramos? Vas a tener una guerra por ser débil. Bien, ¿cómo entramos? ¿Qué hacemos? Disculpa. Vas a tener una guerra y va a empezar en Medio Oriente. ¿Y si la Unión Soviética dijera, si haces esto en Irán, vamos a intervenir? No creo que lo hagan. La próxima vez que Irán ataque a este país, entra y toma una de sus grandes instalaciones petroleras. Y me refiero a tomarla y quedártela y recuperar tus pérdidas, porque este país ha perdido mucho por culpa de Irán. Bueno, ahí lo tienes. Y para finales de los años 80, Trump volvió a reiterar su llamado a golpear la isla Hage y continuó con su enfoque de tolerancia cero ante la agresión antiestadounidense del régimen. Y esto es algo que ha continuado a lo largo de los años a través de sus críticas al JCPOA, el acuerdo con Irán bajo Obama. Échale un vistazo. Esto fue justo antes de la firma del acuerdo con Irán, que le devolvió a Irán $150,000 millones y no nos dio absolutamente nada. Pasará a la historia como uno de los peores acuerdos jamás negociados. el acuerdo con Irán fue una de las peores y más desiguales transacciones en las que Estados Unidos haya participado. Francamente, ese acuerdo es una vergüenza para Estados Unidos y no creo que hayan escuchado lo último sobre eso, créanme. Así que para 2015 él ya calificaba ese acuerdo nuclear como el peor acuerdo jamás negociado, como escucharon. No porque alguien le dijera que dijera eso, sino porque encaja con la postura que él ya había estado articulando durante décadas. Y luego, en 2018, finalmente actuó según esa postura al retirarse del acuerdo.
Y en 2020 autorizó el ataque contra Qasem Soleimani, quien era el jefe de la IRGC, en una de las acciones directas más significativas tomadas contra la República Islámica en décadas. Esto fue claramente una decisión tomada por Estados Unidos basada en sus propios cálculos estratégicos. Él tiene un historial de 4 décadas de posturas consistentes, lo que significa que la afirmación de que fue repentinamente presionado por Israel no solo es incorrecta, sino que requiere que ignores todo el historial público del presidente Trump. Y también requiere que ignores las acciones del régimen islámico, porque en este contexto el régimen siempre está reaccionando y nunca está impulsando los acontecimientos. Lo cual es absurdo, dado que este es un régimen que ha gastado miles de millones en fortalecer a Hezbollah, financiar a Hamas, armar milicias en Irak, respaldar a los hutíes e invertir durante décadas en la guerra por delegación, como una doctrina estratégica central que está diseñada para proyectar poder sin la responsabilidad de una confrontación directa. Esto no es un comportamiento reactivo, es actuar por iniciativa propia, es expansionista y ha incluido ataques directos contra estadounidenses, incluyendo el bombardeo de 1983 a los cuarteles de los marines de Estados Unidos en Beirut. Eso fue hecho por Hezbollah, un grupo terrorista proxy respaldado por el régimen islámico que mató a 241 militares estadounidenses y sigue siendo uno de los ataques más mortales contra fuerzas estadounidenses en la historia. Existe una larga y bien documentada historia de fuerzas del régimen iraní matando a estadounidenses, lo que hace que la afirmación de que Estados Unidos no tiene un interés independiente en confrontar a este régimen no solo sea débil, sino totalmente alejada de la realidad. De hecho, si Israel realmente controlara la política de Estados Unidos, no veríamos desacuerdos entre Washington y Jerusalén. Y no veríamos a Estados Unidos intentando limitar las operaciones israelíes, como acabamos de ver que hizo el presidente Trump con sus comentarios sobre Líbano, con la fricción que ocurre regularmente entre ambos gobiernos. Así que ahora tienes una afirmación que no puede ser cierta según toda la evidencia disponible, que es que Israel controla a Estados Unidos, o que las decisiones de Trump se basan en lo que es mejor para Israel, no en lo que es mejor para Estados Unidos. Y esta es una narrativa que requiere que ignores 40 años del propio historial de Trump. No es una mala interpretación ni una mala lectura de los hechos, sino un marco que refleja la propaganda del propio régimen, que, seamos honestas, siempre ha buscado presentarse como una parte reactiva en este conflicto y presentar a Estados Unidos como manipulado, ya sabes, y presentar a Israel como el principal impulsor del conflicto. A pesar de que eso es demostrablemente falso, como vemos con lo que está sucediendo hoy en día en Medio Oriente. Ahora, la realidad es que cuando repites ese marco no estás analizando la guerra, estás reforzando precisamente la narrativa, Kamala, que el propio régimen está tratando de exportar, e insinuando que ese historial de 40 años que tiene el presidente Trump de alguna manera está relacionado con Benjamin Netanyahu, una figura que Trump ni siquiera conocía en ese momento. No tiene sentido. Bueno, a continuación tenemos 2 historias que surgieron esta semana. Eso realmente logró abrirse paso entre tanto ruido y te obliga a mirar directamente cómo opera este régimen y sus grupos proxy. No solo en teoría, por supuesto, o en discursos, sino de una manera brutal y muy personal. El primero es el caso de Salehi Akbari, una enfermera de 38 años técnica de quirófano y alpinista de Ardabil, quien, junto con su esposo, Ahmed Kurai, había estado ayudando a los manifestantes durante el reciente levantamiento, lo cual de hecho terminó siendo la razón por la que fueron atacados en primer lugar cuando las fuerzas de seguridad allanaron su casa. Ahora, lo que sucedió después no fue solo un asesinato, fue un acto deliberado de terror que tenía como objetivo quebrarlos y enviar un mensaje mucho más allá de su familia, porque cuando ella intentó proteger a su esposo durante la redada de la Guardia Revolucionaria, en realidad le dispararon y la mataron, y eso debería haber sido el final, un final trágico, pero no lo fue. Según los informes que ahora se han difundido ampliamente, incluyendo la cobertura de Irán Internacional, las fuerzas de seguridad no solo la mataron, grabaron lo que hicieron después en la morgue y se lo enviaron directamente a su esposo, un video que muestra a las fuerzas de la Guardia Revolucionaria abusando sexualmente de su cuerpo. Mira lo que Ahmed tenía que decir. Me da vergüenza enviar su mensaje. Le ha enviado un mensaje a... Querían desbloquear su teléfono, se abría con la huella dactilar. Corre a la morgue, ahí ponen su dedo para desbloquear el teléfono. ¿Sabes qué mensaje me dio? Decía que Fulanza, tu esposa, está en mis manos.
بعد عکس میفرسته برا من. ¿Cómo puedo sobrellevar este dolor? Mira el tormento psicológico que estoy sufriendo ahora, después de las torturas que sufrí en la cárcel. Se me rompió el diente y mi boca resultó dañada. Te lo juro por Dios, no estoy mintiendo, hermano. Cuando lo escuchas hablar de eso, estás oyendo a un hombre describir cómo las personas que mataron a su esposa se aseguraron de que su muerte no fuera el final de su sufrimiento, sino el comienzo, convirtiendo su cuerpo en un arma contra él y obligándolo a mirar, asegurándose de que lo que le hicieron a ella viviera permanentemente en su mente. Y así fue, porque después de ser sometido a ese nivel de tortura psicológica deliberada, después de ser obligado a ver esas imágenes, y después de quedarse sin justicia, sin rendición de cuentas ni forma de escapar, Ahmed Shodai no pudo soportar lo que le hicieron a su esposa y ayer se quitó la vida. Ahora, la historia completa no es solo que las fuerzas del régimen islámico la mataron, sino que también lo destruyeron a él en el proceso. La violencia sexual ha sido desde hace mucho tiempo una táctica conocida del régimen islámico. Se utiliza en los centros de detención durante los interrogatorios y en la represión de manifestantes como una forma de humillar, controlar y disuadir a cualquiera que quiera seguir el mismo camino. Y en este caso, no solo la usaron contra la persona a la que mataron, la extendieron a la persona que ella amaba, convirtiendo su cuerpo en una herramienta de guerra psicológica. Ahora, la peor parte de esto es que no se trata de un caso aislado. Varios organismos internacionales han documentado que el régimen islámico ha utilizado sistemáticamente la violencia sexual como herramienta de represión. La misión de determinación de los hechos de la ONU sobre Irán concluyó que la violación y otras formas de violencia sexual se utilizaron durante las protestas de mujeres, vida, libertad, como parte de una represión generalizada y sistemática, incluso contra mujeres, hombres e incluso menores en detención. Amnistía Internacional también ha documentado casos de violación grupal, descargas eléctricas en los genitales y tortura sexual durante los interrogatorios, describiéndolo como una estrategia deliberada para castigar, humillar y extraer confesiones. Human Rights Watch, así como otros grupos de derechos humanos, han reportado el mismo patrón donde la violencia sexual no es incidental, sino institucional. Es utilizada por las fuerzas de seguridad como un método de control. Y cuando pones ese historial junto a lo que les pasó a Salehi, a Kabari y Ahmed Khodan, es decir, no estás viendo una desviación del sistema. Estás viendo que el sistema funciona exactamente como fue diseñado. Y el punto no es silenciar al individuo, sino enviar un mensaje a todos los demás de que si ayudas a los manifestantes, si resistes, si te sales de la raya, esto es lo que te pasará a ti y a las personas que amas. Y ese mensaje ni siquiera termina con la muerte, continúa después en forma de humillación, trauma y miedo. Y mientras eso sucede dentro de Irán, también vimos esta semana una historia paralela que surge de Gaza y que muestra exactamente la misma lógica de poder y la misma explotación de la vulnerabilidad. El Daily Mail informó esta semana que las mujeres en Gaza, especialmente viudas y divorciadas, que han sido desplazadas, sin ingresos estables y dependientes de las redes de distribución de ayuda para sobrevivir, están siendo explotadas sexualmente por Hamas o por otros hombres que operan con ellos, quienes controlan el acceso a paquetes de alimentos, ayuda humanitaria, pagos en efectivo e incluso la capacidad de moverse o encontrar refugio. Están usando ese control para coaccionar a las mujeres a tener relaciones sexuales bajo condiciones en las que negarse puede significar hambre, quedarse sin hogar o algo peor. Estos son testimonios detallados, incluyendo el de un hombre que describió cómo encontraron a una viuda dentro de una tienda en el área de Garabli mientras era agredida por varios miembros de las fuerzas de Qassam, y otro que dijo que las mujeres estaban siendo obligadas a venderse por comida o pequeñas cantidades de dinero, a veces tan solo 100 shekels, lo que te muestra el nivel de desesperación y la magnitud del desequilibrio de poder. El informe también describe cómo estas interacciones a menudo se inician a través de canales de caridad u organizaciones religiosas, donde las mujeres solicitan ayuda y luego terminan siendo blanco de hombres, quienes tienen acceso a su información personal, incluyendo números de teléfono, y que usan ese acceso para comenzar el acoso, la presión y, eventualmente, la coerción. Ahora, una mujer identificada como Nur, una madre desplazada y divorciada de 4 hijos, describió cómo un hombre que trabajaba a través de una organización benéfica islámica la contactó. Después de que ella buscó ayuda, él continuó acosándola y luego le dejó claro que no podía denunciarlo ni resistirse, diciéndole directamente: «No puedes denunciarme. Yo soy el gobierno aquí».
Ahora, este tipo de declaraciones representan toda la estructura de abuso bajo Hamás y todos los grupos proxy del régimen islámico de Irán, porque revela un sistema en el que las mismas personas que controlan los recursos, la seguridad y la vida diaria también actúan con total impunidad, y donde las mujeres que ya lo han perdido todo no tienen otra opción real más que navegar esa dinámica de poder para poder sobrevivir. Cuando ves estas dos historias juntas, ves ese patrón que no es sutil, porque en Irán tienes un Estado que usa la violencia sexual como herramienta de represión, como guerra psicológica. Y en Gaza tienes a un grupo terrorista proxy que hace exactamente lo mismo. Ahora, esto no se trata de incidentes aislados o incluso de unos cuantos individuos malintencionados. Se trata de los sistemas que permiten este comportamiento y de una cultura que lo normaliza. Y esa es exactamente la razón por la que el intento constante de establecer una equivalencia moral entre Israel y estos actores no solo es perezoso, sino que en realidad es un insulto para las personas que viven bajo su control. Porque hay una diferencia fundamental entre una democracia que libra una guerra y regímenes u organizaciones que usan la violación, la humillación y la coerción como herramientas de poder. Y si no puedes ver esa diferencia, entonces tu marco de derechos humanos no solo es inconsistente, está completamente desconectado de la realidad. Y con eso pasemos a las historias buenas, malas y feas de esta semana. Lo malo de esta semana es algo sobre lo que hemos estado advirtiendo durante meses y está sucediendo en tiempo real, que es la escalada de ataques dirigidos a instituciones judías fuera de Israel. No es algo aleatorio ni aislado. Ahora hay un grupo que de hecho se ha atribuido la responsabilidad de múltiples ataques, y ese grupo se hace llamar Harakat Ashab al-Yamin, al-Islamiyya, que ha surgido en las últimas semanas y ahora está siendo investigado, al menos por las autoridades europeas, como un posible grupo terrorista proxy vinculado a Irán. Ahora, justo esta semana, hubo un intento de ataque incendiario en la sinagoga Kenton United en el noroeste de Londres, donde se arrojó un acelerante dentro del edificio, causando daños por fuego y humo. Y esto no fue un caso aislado. Como mencioné, es parte de una serie de ataques que ahora se describen como una campaña sostenida de violencia e intimidación contra la comunidad judía. Ahora, ese mismo grupo se ha atribuido la responsabilidad de otros ataques en el mismo periodo, incluyendo el ataque incendiario a una ambulancia de la comunidad judía. Dos de ellos, de hecho, en Golders Green, donde varios vehículos de Hatzolah fueron incendiados afuera de una sinagoga, usando acelerantes, tácticas similares, causando explosiones y destruyendo equipo de emergencia crítico. Ahora, también se les ha vinculado con intentos de ataques incendiarios contra sinagogas en Finchley y Hendon y con un ataque a un medio en persa, medio de comunicación Irán Internacional crítico del régimen iraní, lo cual debería decirte que esto no se trata solo de objetivos al azar, sino de una red de objetivos simbólicos conectados con la vida judía, Israel y la oposición iraní. Ahora, esto no se detiene solo en Londres, porque el mismo grupo también ha reivindicado ataques en toda Europa, incluyendo incidentes en Bélgica y los Países Bajos, atacando sinagogas así como sitios judíos. Por eso las autoridades ahora están viendo esto como un patrón transnacional en lugar de una serie de incidentes localizados. Y aquí es donde la gente sigue subestimando lo que está pasando, porque quieren enmarcar esto como odio desorganizado o indignación espontánea, como si fueran solo unos pocos actores aislados. En realidad, lo que estás viendo es el tipo de entorno que permite que redes, grupos prox y operaciones de influencia echen raíces, donde la incitación se ha normalizado durante años y donde solo se necesita un pequeño número de actores para convertir esa incitación en violencia en el mundo real. Porque cuando atacan sinagogas con bombas incendiarias, incendian ambulancias y atacan medios de comunicación y todo esto sucede en cuestión de días, no es solo un problema de seguridad. Es una señal de que lo que ha estado gestándose bajo la superficie durante años a través de la propaganda, la incitación y redes que se les ha permitido operar con muy poca supervisión, ahora se está materializando en ataques directos a las comunidades judías. Y no hay ningún contexto que justifique atacar una sinagoga con bombas incendiarias. No hay ningún contexto que justifique incendiar ambulancias. Y ciertamente no hay ningún contexto que justifique una campaña sostenida de intimidación contra una comunidad por quienes son. Y ahora, la historia más desagradable de la semana es lo rápido que una afirmación completamente infundada, casi ridícula, se convirtió en una narrativa global. Esta afirmación de que las fuerzas israelíes usaron perros para agredir sexualmente a palestinos, no puedo creer que siquiera esté diciendo esto. Comenzó con el Euromed Human Rights Monitor, asociado a Hamás, que por supuesto no proporcionó ninguna prueba concreta para una de las acusaciones más extremas que se pueden hacer.
Y luego el club de fans de Hamas, Dropsite News, lo difundió como si fuera un hecho, incluso dándole legitimidad. Lo que insinuaron fue que era una fuente de inteligencia israelí, excepto que esa fuente israelí no era de inteligencia, no era del gobierno y no estaba conectada al Estado de ninguna manera. Era un comentarista activista que era abiertamente anti-israelí y que simplemente estaba repitiendo la misma afirmación y presentándola como algún tipo de confirmación. No fue un error de su parte. Es un intento deliberado de engañar y de darle a una historia sin fundamento una falsa sensación de credibilidad. Y cuando realmente analizas la afirmación en sí, obviamente se desmorona porque no solo no está comprobada, sino que es funcionalmente imposible. Porque depende, antes que nada, de los testimonios que están completamente sin verificar y no se basan en ninguna evidencia. Me refiero a los prisioneros que afirman que en la prisión de Taimán fueron violados por los perros de las Fuerzas de Defensa de Israel, porque supuestamente los perros fueron instruidos y entrenados por las Fuerzas de Defensa de Israel para hacer eso. Y ni siquiera tiene sentido en las historias. Y tiene aún menos sentido porque es el ejército. Los perros son entrenados mediante condicionamiento, repetición y sistemas de recompensa para realizar tareas altamente específicas como detección, rastreo o aprehensión controlada que requieren precisión y confiabilidad, pero no para comportamientos aleatorios o impredecibles. No existe en ninguna parte del mundo un marco de entrenamiento para perros que condicione a un animal para realizar actos sexuales por orden, porque ese no es un comportamiento que se pueda estandarizar, controlar o implementar en un entorno operativo. Así que cualquiera que tenga conocimientos básicos sobre programas de trabajo con perros lo sabe de inmediato. Así que lo que te queda es esta afirmación ridícula que no tiene pruebas y que ni siquiera resiste una comprobación básica de la realidad. Pero en realidad fui un paso más allá porque hablé con un soldado que sirvió en el de Taimán en los últimos meses, en los últimos años, y le pregunté exactamente sobre esto. Y su respuesta fue muy simple. Y cito, «Eso es una estupidez. ¿Cómo vas a usar un animal para violar a una persona? Eso no es cierto. Así que ahí lo tienes». Ese es el nivel de seriedad que esto merece porque esto no es periodismo de investigación. Esto es una cadena de propaganda donde una afirmación no creíble, casi ridícula, se publica, se difunde, se amplifica y luego se disfraza con una autoridad falsa hasta que parece lo suficientemente real como para que la gente la crea. Y para cuando alguien pide pruebas, ya se ha difundido por todas partes. Y el daño aquí no es solo que la gente esté siendo engañada. Es que estás tomando uno de los crímenes más graves que existen y lo estás convirtiendo en un arma política, lo cual, por supuesto, perjudica a las verdaderas víctimas y casos reales al inundar el espacio con acusaciones que nunca podrán ser probadas y que nunca se probaron desde el principio. Así que la verdadera historia no es lo que ellos dicen que pasó. La verdadera historia es lo fácil que se ha vuelto fabricar una historia falsa como esta, meterla en el sistema y que la traten como un hecho sin siquiera cumplir con el estándar más básico de evidencia. Y por último, lo bueno de esta semana no es que algo se haya arreglado, sino que la hipocresía es tan obvia que ya ni siquiera tienes que señalarla. Porque esta semana, Candace Owens, quien ha pasado meses amplificando algunos de los discursos más tóxicos contra los judíos y contra Israel en línea, ahora está siendo demandada por difamación debido a afirmaciones falsas sobre Rajid Macron. Y de repente, todo se vuelve muy real porque no es solo el hecho de que la estén demandando, sino a quién recurrió en el momento en que hubo consecuencias reales. Ahora, Laura Loomer reveló esta semana que su defensa legal, la defensa legal de Candace, está a cargo de Kassovitz. Benson Torres, un importante bufete de abogados de Nueva York, profundamente arraigado en las mismas élites legales y políticas contra el que ella finge estar en contra. Una firma donde David Friedman fue socio antes de servir como embajador de Estados Unidos en Israel. Sí, Candace contrató a una abogada judía sionista para que la representara. Y dejemos claro cómo se ve esto. Candace, pasaste meses difundiendo discursos que atacan a las comunidades judías, cuestionando lealtades, amplificando narrativas que alimentan directamente la propaganda hostil contra Estados Unidos, por cierto, y llamando a los judíos la sinagoga de Satanás. Pero en el momento en que te demandan por difamación, en el momento en que hay una verdadera consecuencia por lo que dices, corres directo a una de las firmas más establecidas del país, una firma construida dentro del mismo mundo sionista que dices exponer. ¿En serio? Y no olvidemos que esta misma firma también ha estado muy relacionada con la defensa de Israel y los intereses judíos en espacios legales y políticos de alto nivel.
Esto no es ironía, es un colapso total. Porque si realmente creyeras en las cosas que dices, Candace, no estarías dependiendo de las mismas estructuras que pasas tu tiempo atacando. Y ciertamente no estarías dependiendo de un ecosistema legal construido por el mismo mundo que dices oponerte. Pero en el momento en que es tu reputación y tu responsabilidad legal, tu futuro en juego, todo eso desaparece y vas exactamente a donde todos los demás van, con los mejores abogados que puedas encontrar. Y eso es lo bueno de esta semana, no porque haya cambiado algo con esta mujer horrible, sino porque ya se le cayó por completo la máscara y ya no hay manera de fingir lo contrario. Y con eso terminamos por esta semana, pero regresaremos la próxima semana con más historias sobre lo que realmente está pasando en esta región y cómo se está desarrollando la guerra contra la República Islámica, si es que todavía habrá un alto al fuego. Como siempre, si hay alguna historia que crees que deberíamos cubrir, puedes contactarme en redes sociales como Emily K. Schroeder o en Instagram como Emily in Tel Aviv. Y nos vemos la próxima semana aquí en JNS con Access of Truth.